Abramos nuestra palabra en Mateo 8, del 23 al 27. Son los textos que vamos a estar viendo esta mañana, siguiendo con la serie de Mateo. Al llegar a Mateo 8, del 26 al 27, vuelvo a decir, hermanos, que nosotros no estamos tomando un texto aislado. ¿Saben qué? Mi sueño en cuanto a Mateo, y al terminar Mateo, es que nosotros veamos la escritura desde otro panorama. Para eso voy a estar repitiendo algunas frases que pueden ser canzonas. A mí también es un poco de cansancio el volver a escribir. No estamos en un texto aislado, no estamos en un texto aislado. También es un recurso que yo utilizo para mí mismo. Entonces, les vuelvo a decir, hermanos, no estamos tratando un episodio ni un texto aislado. Mateo viene construyendo su evangelio con mucho cuidado, y lo primero que nos mostró fue las palabras del rey en el Sermón del Monte. Y antes del Sermón del Monte nos había presentado al rey, y después del Sermón del Monte nos dejó oír a Jesús cómo él, de pasar de las palabras de este rey a la demostración de su poder. Entonces en Mateo 8, del versículo del 1 al 17, vimos que Jesús empieza a tocar la vida entera, mostrando su poder. Limpió al leproso, que lo podíamos llamar un milagro personal. Sanó al siervo del centurión como un milagro hacia otra persona a la que hemos estado orando o pidiendo. Sanó y levantó a la suegra de Pedro, que sería un milagro a un familiar o a alguien muy cercano, y mostró autoridad sobre las fuerzas espirituales, algo que a veces no lo vemos de esa manera. Entonces, es decir, el rey no solo habla con autoridad, Sermón del Monte, sino que el rey actúa con autoridad, que sería capítulo 8 y capítulo 9. Solo para que lo tengan en mente, el evangelista toma capítulo 5 al 7 para hablarnos sobre el rey hablando, pero va a tomarse capítulo 8 y capítulo 9 para decirnos que el rey está actuando con poder. Si usted está notando, ese sería básicamente el bosquejo de Mateo del 5 al capítulo 9. Luego, en Mateo 8, versículo 18 al 22, vimos que este rey no busca multitudes impresionadas, sino discípulos verdaderos, y él hace una distinción entre qué es la multitud, o los que se dicen ser cristianos o seguidores de Cristo, a los verdaderos discípulos, a los que tienen una relación con él. Y nosotros notamos ahí que si fuéramos nosotros, si hubiéramos una gran multitud diciendo, sí Señor, yo te voy a seguir, nosotros dijéramos, hemos tenido un ministerio próspero y desde ahí arrancamos. Pero Jesús dice, no, ve la multitud y dice, vámonos hacia otro lado. Entonces Jesús corrigió el entusiasmo sin costo y la obediencia aplazada de aquellos que dicen, no Señor, permíteme terminar este trabajo, o permíteme terminar los estudios y ahora sí te voy a servir. Pero Jesús corrigió eso, y poniéndolo en práctica, también lo hemos visto la semana pasada, corrigió también a aquellos padres que dicen, no, mis hijos tienen que primero estudiar, sacar una carrera y después cuando tengan tiempo, ahí sí, para servir al Señor. Y eso es contrario a lo que dice la Escritura. Y ahora en Mateo nos hace ver algo muy hermoso, hermanos, porque nos lleva directamente desde el llamado al discipulado a la prueba de los discípulos. Solo para que lo tengan en mente, Jesús hizo los milagros, la gente se maravilló, todos dijeron, este gran maestro, lo voy a seguir, pero Jesús dijo, no, me voy, salgamos de aquí, vámonos hacia otro lado, y solamente se quedó con sus discípulos. Entonces, a estos discípulos es donde él va a decir algo importante. Entonces, una cosa es decir, sígueme, y otra cosa es seguirlo cuando el mar se pone oscuro. La parte sencilla es escuchar el llamado de Jesús diciendo, sígueme, y todos, sí, es un gran maestro, hace milagros, hizo esto por mí, por mi familia, me rescató de las tinieblas.
Y sí, qué bonito escuchar el llamado de Jesús, pero esa es una parte. La otra parte es seguir siguiéndole cuando todo es oscuro, cuando parece que no hay esperanza. Una cosa es decir, te seguiré, Señor, y otra cosa muy distinta es seguirlo cuando la obediencia te mete en una tormenta. Y ahí está el punto que vamos a tratar esta mañana, porque en Mateo 8, del 23 al 26, no solo nos muestra el poder de Jesús sobre el mar, porque es también la tendencia. De hecho, este es un texto que le gusta mucho a Sofía, que lo leamos, y ahora lo estoy predicando para adultos, pero el texto en cuanto a la tormenta no es que Jesús tenga solamente poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Si lo ponemos de esa manera, lo estamos simplificando. Mateo 8, del 23 al 26 nos muestra qué clase de discípulos somos cuando el Rey nos lleva a aguas profundas. Dicho esto, lo leo, versículo 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y recalca ahí, sus discípulos. Así que estábamos hablando no de la multitud, sino ya de sus discípulos. Esto ya es más centrado. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Voy a separar el sermón en 4 puntos y, con la idea que nosotros podamos entender todo lo que la palabra nos está entregando esta mañana. Oremos. Señor, al abrir este texto delante de nosotros, danos la luz para entenderlo y la gracia para sostenernos de él. Muéstranos quién es Cristo. Muéstrame también quién soy yo. Muéstranos, Señor, quiénes somos delante de ti. Y al ver al Rey en la tormenta, enséñanos a confiar en Él. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi primer punto va a ser seguir a Jesús no nos exime de la tormenta. Digamos que esta es la parte que a los cristianos no nos gusta, pero que la vivimos, ¿no? Dice el versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta. Lo primero que Mateo nos quiere mencionar, que quiere que veamos, es que la tormenta no vino porque los discípulos estaban fuera de la voluntad de Cristo. La tormenta vino precisamente mientras ellos estaban siguiendo a Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque el texto no nos dice que ellos se metieron en la barca sola o solos. No nos dice que tomaron una decisión imprudente sin Jesús. No es que ellos se adelantaron y dijeron, yo sé cómo el maestro actúa, entonces me voy a meter primero yo en la barca para después que Jesús venga. No, ellos siguieron a Jesús. Sus discípulos lo siguieron. Es decir, esta tormenta no es resultado de la desobediencia. En el contexto de la obediencia donde se está dando todo esto, ellos venían de oír a Jesús hablar sobre el costo del discipulado. Y ese es el contexto en donde Jesús le dice, vamos, sígame, y le siguieron a la barca. Y en medio de la barca, en medio del mar, se dio la tormenta. Ahora, ese discípulo empieza a tomar forma concreta. El término discípulo, el término discipulado empieza a tomar una forma concreta, porque empieza diciendo que lo siguieron y el discípulo claramente sigue las órdenes de su Señor. ¿A dónde? No sé, Señor. ¿Vamos a estar bien? No. A veces sí, a veces no. Pero sígueme. Eso es lo que hace un discípulo. Le siguieron a la barca, lo siguieron al mar, lo siguieron a un lugar donde no controlaban nada. Y Mateo subraya esta transición de el te seguiré, Señor,
a el sígueme. O sea, quiero seguirte y Jesús dice, ok, sígueme. Y esto se vuelve visible en el versículo 23, cuando los discípulos efectivamente lo siguieron. ¿Quieren seguirme? Claro, ok, sígame. ¿A dónde, Señor? Al mar, donde no tienes ningún control. Pero al hacerlo, entran en una escena que revela tanto la deficiencia como el crecimiento esperado de un discípulo. Y esto es profundamente pastoral de parte de Jesús, porque muchos creyentes de manera casi inconsciente piensan que si estoy obedeciendo al Señor, todo debería salir más fácil. De hecho, hay muchos que han llegado al cristianismo pensando, bueno, tengo un matrimonio desastroso, tengo una familia desastrosa, tengo una vida desastrosa, entonces me voy a volver cristiano para ver si Cristo ordena mi vida. Pero eso es un error, porque puede ser que Cristo desordene tu vida y aún así tener una obra contigo. Entonces, algunos dicen, estoy caminando con Cristo, debería tener una vida mejor, estar menos agitado, menos preocupado, porque estoy caminando con Cristo. Otros van a decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, debería sentir que todo está con control. Pero el pasaje rompe esa lógica de los cristianos y dice que los discípulos están exactamente donde deben estar y a veces están en medio de una tempestad. Y para meternos aún más en la historia, solo para que lo tengan en mente de qué estamos hablando, el mar de Galilea, por su baja altitud y por estar rodeado de montañas, era propenso a tormentas repentinas. Así que lo que están viviendo ellos es algo que ya lo habían vivido si eres pescador. Entonces la preocupación de estos pescadores es que si es esta tormenta, este tipo de tormenta, entonces no tienen salvación, porque ellos ya tenían experiencia en cuanto a esto. Así que Mateo no nos está presentando un susto menor, porque hay muchos pescadores dentro de esa barca y ellos están tremendamente asustados. Entonces, esto era una situación lo suficientemente atemorizante para que hombres con gran experiencia en el mar de Galilea, sabiendo que era propenso a tormentas, estuvieran tremendamente asustados. Y eso significa que el problema no era una imaginación, no es una historia abstracta o un ejemplo de que en nuestra vida va a haber tormentas y que esas tormentas van a ser pequeñas. No, era una tormenta enorme, real. No es una exageración emocional. No es que, ay, estos hombres no tenían valor, no sabían. No, estos hombres sabían. Esto no era cobardía inventada frente a la dificultad pequeña. La tormenta era real, las olas cubrían la barca, el viento soplaba muy fuerte, el peligro era concreto porque ellos ya sabían a qué se estaban enfrentando. Y aquí debo hacer una pausa, mis hermanos, porque esta es una de las primeras lecciones que el texto nos da, solamente en este primer versículo, y es que seguir a Jesús no significa vivir exento de las tormentas. A veces el discipulado se predica como si Cristo nos sacara de la dificultad, pero eso nunca ha sido el cristianismo. Como si caminar con Él nos pusiera automáticamente en una zona de comodidad, como si Cristo nos sacara de la dosis de pisolín y nos llevara al Edén, más o menos. Como si la obediencia produjera una vida predecible, ordenada y sin sobresaltos. Es como pensar que como estoy siguiendo a Cristo, estoy sirviéndole, estoy adorándole, estoy orando, entonces Él va a cuidar mi familia va a estar bien, mis hijos van a estar bien, mi esposa van a estar bien y van a seguir a Cristo. Pero eso nunca ha sido el principio del cristianismo. En este mundo caído, hermanos, el discípulo verdadero también atraviesa noches oscuras, desvelos, angustias, atraviesa enfermedad, algunas enfermedades bastante fuertes, atraviesa pérdida, atraviesa confusión, atraviesa crisis familiares, atraviesa temporadas de profunda depresión,
atraviesa circunstancias que no puede dominar. Y eso no significa que Cristo les haya abandonado, porque el texto nos dice que Él estaba en la barca. Tampoco significa necesariamente que hayan salido de la voluntad de Dios o que estén cometiendo algo en contra de la voluntad de Dios y uno diga, pues es que esto es el resultado de mi desobediencia. No significa eso. A veces la tormenta llega precisamente cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Y hermanos, esto ya debe consolar a muchos, porque hay creyentes fieles que cuando el mar se agita empiezan a pensar, ¿qué hice mal? ¿Dónde me desvié? ¿Por qué, si estoy haciendo la voluntad del Padre, de mi Señor, siento que la barca se me hunde? ¿Qué hice mal? ¿Pequé? ¿Cuál es mi pecado, Señor? Y el Evangelio nos dice que no siempre estás en la tormenta porque desobedeciste. A veces estás en la tormenta porque le sigues a Jesús. No siempre la prueba es evidencia del extravío. A veces es el escenario donde Cristo va a demostrar quién es Él y quién eres tú. Así que esta es la parte buena. Estar en una tormenta es una parte buena. Los discípulos necesitan conocer más profundamente al Rey y a veces es necesario que vengan tormentas. A veces Cristo nos enseña desde el monte, en palabras, en predicaciones, en enseñanzas, pero a veces Cristo nos enseña desde la tormenta. Y todo es bueno. Así que seguir a Cristo no nos exime de estar en tormenta. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es una pequeña fe, que es el mayor problema que tienen sus discípulos. Dice el versículo 24, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y aquí Mateo introduce el contraste más impactante del pasaje, porque habla de que fuera de la barca había caos, pero dentro de la barca Jesús estaba dormido. Y esto es sorprendente porque la tormenta está desatada, las olas golpean, la barca se llena, y yo me preguntaba, ¿quién se va a dormir en esa situación? Bueno, Jesús se durmió, y profundamente. Y ahí imaginaba cómo es posible que Jesús se durmiera en medio de esta circunstancia, porque todos estaban gritando y gritando, pero Jesús estaba mimido. Y yo pensaba, ¿cómo alguien puede dormirse en esas circunstancias? Bueno, los que han tenido hijos podrán comprender esto. Cuando los hijos son muy pequeños y no tienen ninguna preocupación, cuando ellos abren la llave y sale el agua calientita y ellos piensan que es mágica. Cuando hay comida y piensan que es mágico. Cuando no tienen ninguna preocupación, están en su casa, están protegidos por sus padres, pues duermen tranquilamente. Tienen un sueño reparador. Los padres no, pero los hijos tienen un sueño reparador. Yo lo ponía en términos de Jesús, porque Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, ¿qué tormenta le puede hacer daño? Ninguna. Entonces dormía tranquilo porque es el Dios Todopoderoso. Entonces había fuera de la barca un caos, pero Jesús estaba dormido. Ya nos da una pequeña idea de quién es Jesús. Y Mateo dice que con tal serenidad, nos dice casi desconcertante, pero Jesús estaba dormido. Todo estaba un desastre, pero Jesús estaba dormido. Y esto no es un detalle decorativo, de hecho revela dos cosas importantes. La primera cosa que revela es que revela la verdadera naturaleza de Cristo. Jesús estaba extremadamente fatigado desde la mañana. Él había enseñado, predicado y estaba tremendamente fatigado. Los que han enseñado, predicado, incluso los que han escuchado la predicación saben que cuando regresamos el día domingo es a dormir. Imagínense, estar trabajando todo el día. El cuerpo ya no aguanta. Por más que seas joven, ya un ratito, nomás 10 minutos de descanso. Y Jesús estaba tremendamente fatigado, había tenido un día agotador. Entonces, el mismo Señor que
reprenderá al mar con poder más adelante es el que ahora lo vemos como un hombre agotado, durmiendo profundamente. Y esto en medio del cansancio ministerial. Y esto es precioso, hermanos, porque nuestro Señor no es una figura distante que no conoce el desgaste. No es una presencia fría que dice, sigue trabajando, ¿ya estás cansado? No, sigue trabajando. No, es una persona que entendió el desgaste, el cansancio. Es el Hijo de Dios hecho hombre y Él sabe qué es el cansancio, sabe qué es el agotamiento, sabe lo que es vivir bajo las limitaciones reales de nuestra propia condición humana, cuál es lo físico, pero también el tema del pecado. Y menciono esto, sé que ya hemos escuchado esto, no es un tema menor, pero a veces lo llevamos a un tema mucho más mayor de lo que pensamos. Y lo voy a decir en medio de la predicación. La segunda cosa que vemos aquí es que ese sueño revela algo mucho más profundo, y es que revela la calma soberana de Cristo. Jesús duerme no porque ignore el peligro, sino porque no está gobernado por el peligro. Lo que desordena por completo la vida de los discípulos no desordena en absoluto la vida de nuestro Señor Jesús. Y entonces los discípulos lo despiertan diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y hay algo bueno en esta frase, mis hermanos, pero también hay algo malo en esta frase. Lo bueno es que corren delante de Jesús. Es la parte buena porque en medio de una crisis no abandonan la barca y diciendo, vamos a morir, esto ya se perdió, el ministerio de Jesús se acabó aquí, saltemos, porque yo ya conozco esto. No, ellos van directamente con Jesús. No abandonan la barca, no corren a una solución alternativa. No dicen, me voy a tomar un tiempo de la iglesia y de Jesús y de la palabra y del ministerio. Estoy cansado. Ha habido muchas tormentas por aquí, por allá, no termina esto. Sigo endeudado. No porque Cristo me endeudó, sino porque yo quería endeudarme. Y pensé que como Dios es el dueño del oro y la plata, iba a caer dinero del cielo. Y ¡pam! Pero no sucedió así, sino que cayeron más cuentas y cuentas. Entonces me voy a tomar un tiempo. Bueno, no, los discípulos aquí, los verdaderos discípulos de aquí, no abandonaron la barca, fueron directamente con Jesús. Lo despiertan a él y su clamor muestra que entienden que Jesús es suficientemente poderoso para ser el que controle todo lo que está sucediendo. Ahora, sé que nosotros vemos la historia de los discípulos de manera general, porque nosotros ya conocemos la historia, pero aquí recién están dando sus primeros pasos de discipulado. Entonces ellos no conocen plenamente a Cristo, pero conocen algo, y es que Cristo es lo suficientemente grande y poderoso para calmar lo que está sucediendo, y no saltan del barco, no corren, sino que van directamente con Jesús. Eso ya es fe, mis hermanos. Ir con Jesús en medio de la tormenta ya es fe. Saben que dónde deben ir, saben que no tienen otro recurso más alto, saben que si alguien puede intervenir en todo esto es Cristo. Eso ya es fe. Pero al mismo tiempo, su fe es una fe enferma del miedo. Porque corren a Jesús. La parte buena, claro que sí, pero la parte mala es que corren dominados por el terror, no descansando en su presencia. En un mundo ideal, en un discipulado ideal, donde ellos conocieran a Jesús, dijeran, esta tormenta. Y Jesús dormido, me voy a dormir yo también. Eso sería lo ideal. Pero ellos corren con Jesús, porque saben que Él puede hacer algo, pero corren aterrados, no están descansando en su presencia. Por eso Jesús responde de esta manera, ¿por qué están aterrorizados, hombres de poca fe? Ahora noten bien, mis hermanos, porque Jesús no les dice hombres sin fe. No, Jesús les dice hombres de poca fe. Es decir, había fe, pero era una fe pequeña.
debilitada, no operando correctamente como debería hacerlo. ¿Qué significa esto? Que los discípulos tienen fe, pero no están funcionando adecuadamente. Y Jesús los llama a comprender con más claridad quién es Él. Y por medio de ese entendimiento de quién es Él, nuestra fe se incrementa y se hace más fuerte. Es parecido a aquellos hermanos o personas que no buscan a Jesús en medio de pequeñas tormentas, pero en grandes tormentas van donde Jesús y claro, tienen una fe, pero pequeña. Y está bien esa partecita. Pero en medida de que conozcas más a Cristo, más tu fe se va fortaleciendo. Entonces el centro no precisamente suele ser la tormenta. Es Cristo el centro para incrementar nuestra fe. Entonces la verdadera fe, esta fe fuerte, confía en el cuidado de Dios aun cuando las circunstancias no parezcan prometedoras. Creo que ninguno de nosotros hemos estado en una situación aterradora y ruego a Dios que no estemos en ninguna de esas situaciones aterradoras, pero los discípulos aquí sí estaban, si era una situación de vida o muerte. Y ahí es cuando el Señor va a utilizar esto para fortalecer su fe. Y esto toca un punto muy sensible en la vida cristiana, hermanos, porque nosotros solemos pensar que el gran problema en la prueba es la misma prueba. Pero muchas veces Jesús nos dice que el problema más profundo no es la prueba, es la tormenta, que se vive en medio de una fe pequeña. Entonces, si lo ponemos en términos prácticos, no es la tormenta, es la fe pequeña. Ese es el verdadero problema. No es que nosotros no vamos a envejecer y que la enfermedad va a llegar y que no vamos a tener pérdidas. Ese no es el problema, porque eso va a suceder. El problema va a ser nuestra fe pequeña. Y no digo que el dolor no sea real, no digo que el peligro no importe, no digo que el sufrimiento sea imaginario. Lo que estoy diciendo es que el corazón del discípulo queda expuesto en medio de la tormenta. Pero todos vamos a pasar por tormentas. Y eso va a ser parte de lo que vamos a vivir aquí. Muchas veces descubrimos que creemos en Jesús, pero no descansamos en Él. Y para eso están las tormentas. Lo llamamos, pero no confiamos seriamente en Él. Ese es el tipo de oración cuando decimos, Señor, no tengo trabajo, Señor, dame un trabajo. Pero cuando el Señor te da un pequeño trabajo, tú dices, Señor, ¿qué pasó? Pensé que eras el Rey Todopoderoso, que me ibas a hacer, no sé, presidente de la República. Soy solamente bachiller, pero, Señor, confío en tu poder, ¿no? Entonces, sí creemos en Jesús, es una pequeña fe, pero no descansamos en Jesús. Y ese es el problema. Entonces decimos, Señor, sálvanos, pero al mismo tiempo vivimos como si todo dependiera de nosotros. O sea, en términos últimos, dependemos solamente de nuestra capacidad de la barca. Y cuando todo se echa a perder, porque yo creo, mis hermanos, no lo dice el texto, pero yo creo que la tormenta no empezó de un momento a otro. Yo creo que se dieron algunas señales. Ellos eran pescadores ya experimentados. Entonces dijeron, esto se va a poner un poquito fuerte. Además que tenía que haber un tiempo para que Jesús se durmiera. Entonces la tormenta empezó poco a poco y después les sobrepasó y ellos empezaron ya a darse cuenta que no podían hacer nada. Entonces hay un tiempo en que las personas con poca fe dicen, yo puedo hacer esto, yo puedo. Tal vez me falta orar, voy a orar más. Tal vez me falta leer la Biblia, voy a leerme más libros. Voy a escuchar más predicaciones. Tal vez es un problema mío. Y empiezas a cargarte tú, como que tú fueras el Dios Todopoderoso.
Pero cuando ya se desborda todo, ahí sí, Señor, ni sabes lo que me está pasando. Y vas con el Señor. Y le hacemos al Señor, el Señor de los imposibles. Es decir, cuando ya es imposible esto, llegamos a Él. Pero eso es lo que está tratando Jesús en cuanto al corazón de los discípulos. ¿Por qué no fueron con Él cuando empezaba la tormenta? Dijeron, Señor, no te duermas, porque esto se va a poner feo. Así que despiertas, Señor, porque esto se va a poner feo. ¿Por qué no fueron con Él desde el principio? Sino cuando solamente ya todo estaba como perdido. Pero eso habla de la fe. Entonces, esta escena es más cercana a nosotros, hermanos, porque ¿cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo que están haciendo los discípulos? Oramos, pero nos aterramos según las circunstancias. Decimos, sí, Señor, hay que orar, pero estamos completamente aterrorizados por lo que está sucediendo. Eso no se llama confianza. Pero decimos, no, es que hay que orar. Sí, pero hay que confiar en el Señor y confiar plenamente. Entonces, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, hay que tener una confianza delante del Señor. Entonces sí, oramos, pero no llegamos a confiar completamente en Él. Buscamos a Cristo, pero sentimos que Él está demorando un poquito. Entonces yo le voy a dar un empujoncito. El Señor se demora, entonces yo soy más rápido que el Señor y hago las cosas y tomo decisiones. A propósito, así empiezan las deudas, ¿no? Ay, Señor, yo quiero esto y aquello. Quiero una casa, Padre. Quiero esto para mis hijos. El Señor se está demorando un poquito. Ya llevo 10 años, 15 años y no tengo nada. Creo que el Señor se está demorando un poquito. ¿Cuál es la solución del ser humano? Me endeudo. Claro. Porque el Señor se está demorando un poquito, entonces me endeudo para apresurar su voluntad, ¿no? Porque es la voluntad del Padre que yo tenga una casa. Esa es la voluntad del Padre. Pero como se demora el Padre, entonces yo voy a darle un empujón y sabrá el Padre que me da trabajo o salud, pero yo voy a tener la casa que Él me prometió. Y así empiezan las deudas y todo lo que queremos tener, pero no en el tiempo del Señor. Entonces venimos a Él, pero en el fondo actuamos como si su presencia no fuera suficiente. Clamamos a Él, decimos, Señor, yo quiero esto y aquello, pero como solamente cuando todo se desborda, ahí sí, Señor, ya entendí. Ahí sí. Y el Señor hoy también nos hace la misma pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se adelantan? No es una pregunta cruel, no es un regaño frío, no es una pregunta dura, es una pregunta pastoral. ¿Por qué? Es como si dijera, si yo estoy en la barca, si yo estoy contigo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te preocupas? Si me tienes a mí, ¿por qué vives como si estuvieras solo? Si ya vinieron, si ya vieron mis obras, si ya viste que soy poderoso, si ya escuchaste mis palabras, si ya caminaste conmigo todo este tiempo, ¿por qué tienes terror de lo presente? ¿Por qué? ¿Por qué te adelantas? Hermanos, una cosa es estar en presencia de Cristo, otra cosa es interpretar la vida a la luz de la presencia de Cristo. Es decir, si no tengo esto, por algo será. Sigo haciendo la voluntad del Padre. En algún momento Él sabrá cómo hacer las cosas. Y vivo una vida tranquila en medio de las tormentas y las dificultades que tengo. No tengo lo que quisiera, pero tengo lo que Dios quiere para mí. Y eso es suficiente. Entonces Jesús ahí dijera, buen siervo fiel, continúa muchacho. Pero ¿por qué nos adelantamos? ¿Por qué esperamos a que todo se desborde para ahora sí, Señor, me sujeto? Entonces los discípulos tenían a Cristo en la barca, pero todavía no habían aprendido a reposar en lo que significaba tener a Cristo en la barca.
Puede que esté dormido o lo que sea, pero era Cristo. Y eso ya nos debería decir algo. Y nosotros muchas veces estamos igual, hermanos. Tenemos la Biblia. Algunos dicen que por tener la Biblia abierta ya es algo maravilloso y espectacular. Y que va a salir la palabra de Dios así como que fuera un arco iris en mi cabeza, ¿no? Biblia abierta, ya el otro cuarto y pa, aquí. Eso, ya saben ustedes, lo hemos visto. Eso es más parecido a hechicería que al Evangelio. Entonces tenemos la Biblia, tenemos la doctrina, tenemos himnos, tenemos memoria de la fidelidad de Dios. Dios ha hecho esto y aquello, Dios es maravilloso. Tenemos testimonio de su cuidado personal en el pasado, en el presente y vamos a tenerlo en el futuro. Y aún así, cuando el mar agita, volvemos a pensar como si estuviéramos solos. O sea, ya nos rescató, ya hizo un montón de milagros, ya nos transformó, sabemos lo poderoso que es, sabemos que Dios es el Dios del oro y de la plata, sabemos que todo le pertenece a Él, sabemos que Dios nos quiere tener bien, sabemos todo eso, pero cuando llegan las dificultades, ahí sí decimos, ay Señor, como que estás tardando un poco, voy a empujarte un poquito para ver si haces algo, ¿no? Y todo se descontrola y nos justificamos y decimos por aquí, por allá, es que esto tenía que hacer así. Y cuando todo se desborda y vienen los problemas, las dificultades, ahí sí, Señor, despiértate. Entonces la poca fe no siempre se ve como negación abierta a Cristo, a veces se ve como ansiedad dominante teniendo a Cristo. El mayor problema de los cristianos es la poca fe. Y por eso toman las decisiones que toman. Por cierto, tomar estas decisiones fuera de la voluntad de Dios no es que eras más inteligente. No, es que tienes una poca fe. La parte buena, Dios tiene todavía misericordia y nos hace ver esas cosas. Mi tercer punto es que Jesús no solo nos acompaña en la tormenta, Él gobierna y reina en la tormenta. Versículo 26. Y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Si nosotros nos adelantábamos en el Evangelio de Mateo y ya con discípulos un poquito más entendidos, dijéramos, ¿cómo es posible que van a decir quién es este? No, pero estamos hablando de personas que están empezando en su discipulado. Hay personas también dentro del cristianismo que tienen 30, 40 años y todavía están dando sus primeros pasos del discipulado. ¿Qué pasa, no? Y es bueno eso también porque el Señor en medio de eso nos está formando. Entonces aquí llegamos al corazón del pasaje. Jesús se levanta y Mateo nos describe... no nos describe un esfuerzo, no es que Jesús dijo, a ver, ¿qué está pasando? Sino se levanta con calma, no hay una lucha. Si han visto la película de Forrest Gump, donde este capitán empieza a gritarle a la tormenta, no hay una lucha así, ¿no? No nos describe un combate prolongado a ver quién tiene más fuerza, yo, el Señor Jesucristo, o tú, la tormenta. No hay eso. Él se despierta y reprende a los vientos y inmediatamente sobrevino una gran calma. Lo contrario, por eso les decía que yo creo que la tormenta empezó poco a poco, porque aquí Mateo nos dice, en el momento de que Jesús dijo algo, inmediatamente se calmó. Así que tiene que haber un contraste de cómo comenzó la tormenta. Y es impresionante, hermanos, porque una cosa sería que el viento bajara poco a poco, porque Cristo está hablando, pero otra cosa es que todo se calmó en un instante. Así, se acabó. Y esto es importante y técnico, mis hermanos, porque si una tormenta cesara naturalmente, el viento podría pasar primero a bajar poco a poco y las olas empezarán a bajarse poco a poco, pero en cambio lo que estamos viendo es un milagro impresionante porque todo se calmó en un instante. Así, ¡pah!
Y esto vuelve el texto profundamente cristológico. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Mateo? Que Jesús no es simplemente un maestro sabio con una postura, una enseñanza admirable. No es simplemente un líder espiritual con la capacidad de calmar o llamar a las personas. No es simplemente un hombre piadoso que ora en momentos difíciles. Jesús aquí es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor habla, las cosas suceden. Eso es lo que estamos viendo. Solo para que lo tengan anotado, en Salmos 29, dice versículo 3, voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Así que lo que estamos viendo aquí es lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces Mateo no solo quiere que admiremos el milagro y dice, wow, qué increíble, qué maravilloso, sino quiere que respondamos una pregunta. ¿Quién es este? Que en el momento en que dice, se acabó, se acabó. ¿Quién es este? Porque yo no pude, o sea, los discípulos, los que ya eran experimentados, yo no pude controlar la barca ni enfrentar esta tormenta, pero Jesús en el momento que dijo, se acabó, se acabó. ¿Quién es este? Porque no cualquiera le habla al viento y el viento le obedece. No cualquiera le habla al mar y el mar se somete. Hermanos, las enfermedades ya habían obedecido a Jesús. Los demonios ya habían obedecido a Jesús. Ahora la naturaleza misma está obedeciendo a Jesús. Y la serie de Mateo avanza poco a poco mostrándonos quién es este Jesús. Mateo nos está mostrando la autoridad del Rey y esta autoridad es total, desde las cosas más pequeñitas hasta las cosas mucho más grandes. En el monte habló de las enfermedades, habló del discipulado al desastre, y ahora Jesús está mostrándonos que su autoridad es absoluta en todos los niveles posibles. Entonces, de Mateo 8 al 9, nosotros tenemos que este no solamente es un gran maestro, sino que es el Dios Todopoderoso, que en el momento de que habla, las cosas suceden. Y versículos antes de lo que le había mencionado en Salmos 29, el versículo 1 dice esto: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de su santidad. Y después continúa, versículo 3, voz del Señor sobre las aguas, el Señor de la gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Y antes de eso dice, tributad, dale gloria al Señor, porque cuando el Señor habla, las aguas se calman. Así que más allá de todo este relato en que podemos ver la autoridad de Jesús sobre las aguas, esto nos da un consuelo inmenso a cada uno de nosotros, porque Jesús no solo está con nosotros en medio de la tormenta, que eso ya es precioso. El texto va mucho más allá y nos dice que Jesús reina sobre aquello que a nosotros nos aterra. La enfermedad nos sobrepasa, la crisis nos sobrepasa, la noche nos sobrepasa, la pérdida nos sobrepasa, el caos nos sobrepasa. Bueno, a Jesús no. A Jesús nada le sobrepasa. Hay algo interesante que nosotros también hemos hecho pequeño, y es que si bien Jesús sabe del cansancio y sabe lo que vivimos y la tentación, y solemos decir que Jesús conoce nuestra vida, conoce nuestro dolor. Eso sí es cierto, pero ¿saben qué? Lo hacemos más grande de lo que parece, porque aquí no solo Jesús conoce nuestro dolor o lo que pasamos, Jesús gobierna nuestro dolor y lo que pasamos, que eso es otra cosa, es otro nivel. Sí conoce, pero no solo es eso, Él gobierna. Y aquí estamos viendo que Jesús no solo conoce, ay, esta tormenta ya lo conocí, no, o yo conozco su desesperación, muchachos, vengan, les voy a dar un abrazo.
No, no, Él gobierna sobre todas estas cosas. Esto no significa, hermanos, que siempre Jesús va a calmar la tormenta. Esa es la parte que no nos gusta escuchar. Pero sí que va a gobernar todo. El texto no nos promete una vida sin noches difíciles, sin angustias, sin preocupaciones. Tampoco nos enseña que cada crisis va a terminar inmediatamente de la manera que nosotros vamos a esperar. No todas las crisis se acaban cuando terminamos de orar. Muchas siguen o empeoran. Así que no es una promesa de que cuando vas al Señor y el Señor habla y se terminó la tormenta. Eso no es lo que nos está diciendo el texto. Lo que nos está diciendo el texto es que Jesús gobierna. Eso nos está diciendo el texto. Ninguna tormenta está fuera del gobierno del Rey. Y esto cambia la vida cristiana, porque si Jesús fuera solamente un compañero, que es como lo hemos visto, solamente tendríamos un pequeño consuelo de, por si acaso, cuando ya todo se desborda, ahí sí le voy a hablar a mi compañero que está al lado mío. Pero como Jesús gobierna todo, la vida cambia. Nuestra perspectiva cambia. Es decir, esto no sobrepasa la voluntad del Padre. Lo tengo que vivir porque así es la vida, pero por encima de todo eso está el Padre, está Cristo, está el Espíritu Santo. Así que no seguimos a un Cristo impotente que nos acompaña en medio del dolor. Nosotros seguimos al Rey que está por encima de cualquier dolor, tormenta, angustia. Y aquí parece una de las verdades más hermosas que yo he podido encontrar en el pasaje. El mismo Jesús que duerme por cansancio humano es el mismo Jesús que reprende al mar con autoridad divina. Ese es nuestro Señor, ese es el verdadero Cristo, ese es nuestro verdadero Dios, cercano en el cansancio, pero soberano en el caos. Y esto me lleva a mi último punto. La tormenta revela tanto a Cristo como al discípulo. Y quiero detenerme aquí un momento para que no perdamos la lógica pastoral que estamos viendo en Mateo 8. Este pasaje no está aquí solo para que nosotros digamos que creemos en los milagros de Jesús. Eso ya lo vimos en el versículo 1 al 17. Tampoco está aquí para que nosotros digamos que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, que es cierto, pero no es toda la verdad. Lo que está diciendo Mateo es que capítulo 8, versículo del 18 al 22, Jesús habló del costo del discipulado y del versículo 23 al 26 pone a sus discípulos en situaciones donde ese discipulado queda a prueba. Entonces, la escena que tenemos de la tormenta marca la transición entre los aspirantes a discipulado a los verdaderos discípulos. Y eso significa que la tormenta no solo revela a Cristo, también revela nuestro discipulado. Y hay un montón de tormentas en nuestra vida, y todas esas tormentas nos van a decir cuál es el nivel de discipulado que tenemos. Cristo va a estar ahí, a nuestro lado. Pero cómo nosotros vemos esa tormenta revela el nivel de discipulado. Algunas tormentas van a ser pequeñas, pero otras van a ser terribles, difíciles. Las tormentas revelan qué tan frágiles somos, qué tan pronto tememos, qué tan rápido olvidamos, qué tan superficiales podemos ser en cuanto a nuestra confianza. Pero al mismo tiempo revela algo glorioso, que aún los discípulos de poca fe tienen al Salvador al lado suyo. Aún ellos. Note algo en la historia, y es que los discípulos no fueron salvados
porque tenían una fe gigante. Fueron salvados porque Cristo es grande. Y eso también es evangelio para nosotros. Porque si nuestra esperanza final depende de la perfección de nuestra fe, todos nosotros estamos perdidos. Así que nuestra esperanza no está en lo que nosotros pensamos, queremos o sentimos. Descansa en la perfección del Rey. Nuestra fe puede ser pequeña, pero el Rey está sobre todo. Y ahí está el propósito del texto. La fe verdadera puede ser pequeña, temblorosa, asustadiza, inmadura también, pero si está dirigida a Cristo, encontramos en Él todo lo que nos falta. Tal vez alguien aquí se reconoce como uno de estos discípulos. Y es cierto que no eres un incrédulo, pero tampoco vives descansando en Cristo. Crees, pero a veces tiemblas, oras, pero te ahogas en la ansiedad. Vienes a Cristo, pero no sabes reposar en su autoridad. Y el texto hoy no fue escrito para avergonzarnos de ninguna manera. Fue escrito para llevarnos a ver a Cristo de manera más clara. Porque el remedio a la poca fe no es mirarte a ti mismo y decir, es que algo me falta. Es que oración tal vez, irme a la iglesia tal vez, involucrarme en un grupo de estudio tal vez me hace falta. El énfasis del texto es mirar claramente al Rey. El resto son cosas añadidas. La poca fe se sana cuando nuestra visión de Cristo crece. Terminando, hermanos, el sermón, Mateo 8, del 23 al 26 nos deja al menos con 3 verdades imposibles de olvidar. La primera verdad es que seguir a Jesús no nos eximen de la tormenta. Todos vamos a estar en tormentas. A veces tu tormenta no dice que estás haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. A veces la tormenta dice que estás haciendo la voluntad de Dios. La segunda verdad es que la tormenta expone la pequeñez de nuestra fe. Creo que nadie de nosotros podemos decir, Señor, yo tengo una fe madura impresionante. Así que esa tormenta, no. La muerte, la persecución, me paso riendo de eso. No, la tormenta expone la pequeñez de nuestra fe y a veces es importante tener esto para conocer más a Cristo. Y tercero, Cristo reina soberanamente sobre aquello que a nosotros nos aterra. Muerte, Él lo gobernó. Enfermedad, Él lo gobernó. Todo tipo de tormenta, angustia, Él lo gobernó. De modo que la pregunta final no es solamente, ¿se calmó el mar? ¡Qué chévere! No, la pregunta final es, ¿quién va en la barca contigo? Y quizá alguno hoy llegó aquí diciendo, yo entiendo esto, pero aún así tengo un corazón inundado, tengo la barca golpeada, tengo un miedo que es real, un cansancio profundo, tengo preguntas que no puedo responder, que es normal, todos llegamos a ese punto. Y este texto no te dice que ignores esa tormenta porque son reales. Es verdad lo que estás viviendo. Te dice que mires al Rey en medio de esa tormenta. No te dice que finjas calma, que aparentes que todo está bien. Te dice que vengas a Cristo. No te dice que confíes en tu capacidad de remar mejor, porque yo tengo más inteligencia que el Señor. No te dice eso. Te dice que dejes de remar y que vayas con Cristo. Porque Jesús en Mateo 8 no solo nos enseña bien, no solo sana enfermos, no solo llama a discípulos. Jesús en Mateo 8 y 9, Jesús reina sobre todas las dificultades del ser humano.
Y por eso la respuesta correcta al texto no es admiración solamente y decir, no, Jesús tenía poder sobre las tormentas. No, el texto nos debe llevar a tener una confianza más grande, a descansar, obedecer y adorarle. Cosa muy extraña, ¿no? En medio de la tormenta empezar a adorar al Señor. Pero eso es lo que nos llama el texto, adorarlo. Porque no hay cosa que esté por encima de nuestro Señor. Así que, tormenta, aquí estoy. Iglesia, hay dos formas de escuchar este pasaje. La primera es decir, qué historia tan poderosa, qué bonita historia. Y seguir viviendo gobernados por el miedo. Pero la otra es escuchar la voz de Cristo en medio del texto y decir, Señor, mi fe es pequeña, lo reconozco, pero tú eres más grande. Mi corazón tiembla, pero tú reinas. Mi barca se sacude, pero tú estás conmigo. Enséñame a confiar en ti. Y esto es lo que el pasaje quiere producir en nosotros, no solo un asombro ante el milagro que es calmar la tormenta en un instante. El texto quiere que nosotros descansemos en el Rey. Así que, mis hermanos, descansen en el Rey. Y si hay tormentas, vayan y búsquenlo. Y sí, el Señor te va a decir, pero hombre o mujer de poca fe, pero está ahí contigo.